a darle la bienvenida al padre Luis Deza, que está ya aquí con nosotros, con la mejor disposición para poder desarrollar esta última sesión. Padre Luis, dejamos en sus manos nuestra actividad del día de hoy, poniéndonos también en la presencia del Señor. Perfecto, muchas gracias. Tengo que hacer la oración, ¿verdad? Para variar. No pasa nada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta tarde que nos concedes. Nos ponemos en tus manos y te pedimos también que ilumines nuestra mente, nuestros corazones, para que podamos cada vez más acercarnos a ti, especialmente bajo este gran misterio de la Eucaristía. Oremos. Concédenos tu ayuda, Señor, para que el mundo progrese según tus designios, gocen las naciones de una paz estable y tu iglesia se alegre de poder servir con una entrega confiada y pacífica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ¿les parece si hacemos una pequeña travesura mientras que damos así como quien dice un poquito de tiempo para que los demás hermanos puedan ir ingresando? Con alguna persona, algún hermano, he comentado, este, he comentado precisamente de un, bueno, a ver, vamos, que no quiere funcionar la travesura que quería hacer, pero a ver, vamos a ver. Bueno, pues nada, no se deja, así que lo sentimos. Quería compartir con ustedes precisamente uno de los textos que, a ver, vamos a ver si ahora sí. No. No, que lo he vuelto a intentar. Así que al no ser posible, no se deja. Pues nada, paciencia. Quería compartir con ustedes un video precisamente del Padre Nuestro cantado por Juan Pablo II y un extracto que hacen los que editan este video precisamente sobre la catequesis que el Papa hace del Padre Nuestro, que es una de las catequesis más preciosas precisamente sobre este texto. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí ya. El Señor sabe por qué hace las cosas ya después. Espero yo que haya oportunidad. Bien, vamos a lo nuestro. ¿Sí? Vamos a lo nuestro. Ingresamos aquí. Perfecto. Bien, la vez pasada nos hemos quedado, precisamente, hemos ya entrado, como le decía, a la liturgia de la Eucaristía. ¿Sí? Estamos ojo, bueno, es la liturgia de la Eucaristía, ya es la segunda mesa. Hemos pasado por toda la parte de la homilía, de meditar los textos, etcétera. ¿Sí? Recuerda que les dejé como tarea encontrar el tercer texto que para mí sintetizaba precisamente todo el sentido de la Eucaristía. Había pensado como premio un pasaje con todo pagado a Madrid y acompañarme a la sustentación de mi tesina, pero como todavía no hay fecha, he decidido cambiar el premio y bueno, después me he puesto a pensar, digo, pero ¿qué hago comprando si es que no lo llegan a responder, ¿no? Entonces, aquí viene precisamente la pregunta con trampa, ¿no? La malicia que no puede faltar. ¿Alguno de ustedes ha logrado encontrar cuál es ese tercer texto del que les hablaba? Mire, que se están jugando un regalo bonito.
Estoy entre dos hermosos libros que me parecen de una riqueza tremenda, pero primero, si es que alguien lo ha respondido, pues entonces ya. Si alguien lo ha encontrado, podemos decir, lo vamos a comprar y lo vamos a dar. ¿Alguien ha encontrado el tercer texto? ¿Sí? ¿Aló? ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? ¿Nadie a la una? ¿Nadie a las dos? Bueno, ni modo, paciencia. Se perdieron un hermoso libro de José Luis Martín Descalzo. El libro se llama Razones. No, no se escucha. Así que nada, paciencia. No se Bien, bueno, vamos a continuar. La respuesta al tercer texto que les comentaba se encuentra precisamente en el embolismo del domingo, ¿sí? En la plegaria eucarística número 2 encontramos ese embolismo de cuando decimos, acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Este es el tercer texto que sintetiza para mí precisamente el sentido de la Eucaristía, el sentido de la participación del domingo. Recordar que Cristo ha vencido la muerte y a nosotros al participar de la Eucaristía también nos hacemos partícipes de esa vida inmortal. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Ha sido una pena tremenda que no hayan podido ganarse este hermoso libro. Ahí, ahora, ya volviendo al tema del día de hoy, hay que diferenciar, ¿sí?, entre la liturgia eucarística, la plegaria eucarística y el prefacio, que a veces allí nos confundimos, ¿sí? La liturgia eucarística es precisamente todo lo que engloba desde que se empieza a presentar los dones, es decir, el pan, el vino con el canto del ofertorio, hasta el momento en el que se hace la oración después de la comunión. Todo eso es la liturgia eucarística. Y parte de la liturgia eucarística está precisamente la plegaria eucarística, que empieza desde el prefacio, cuando decimos el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, hasta la doxología final, que es por Cristo, con Él y en Él. Bueno, lo vamos a ver. Y el prefacio es la primera parte, precisamente hasta antes del santo. A ver, para poder graficarlo un poquito esto, que la liturgia eucarística, como les decía, está desde la presentación de los dones en el altar o en la procesión de las ofrendas hasta la oración después de la comunión. La plegaria eucarística abarca, como les decía, desde el Señor esté con ustedes hasta la doxología final, porque después están los ritos de comunión, que está la oración del Padre Nuestro, el rito de la paz, la fracción del pan y la comunión, ¿sí? Y el prefacio precisamente es la acción de gracia, la primera parte de la plegaria eucarística. Ojo, ya la vez pasada lo decía, bueno, bueno, hay que decirlo por si acaso, si es que me estoy confundiendo de ambiente. Ahí tenemos en el misal romano 13 plegarias eucarísticas, de entre las cuales algunas de ellas se pueden intercambiar los prefacios, pero en otras, como por ejemplo la 4 o la 5A, B y C y el de niños, exigen que esas plegarias tienen su propio prefacio y no se puede intercambiar por otro, a diferencia del 1, del 2 y del 3 que sí lo permiten, ¿sí? Pero bueno, ya alguno de ustedes ya ha escuchado el canon romano, que es la plegaria número 1, la 2 que casi siempre estamos acostumbrados, la 3 que yo uso especialmente los domingos, pero bueno, ya iremos un poquito a poquito aprendiendo de esta riqueza que tiene la liturgia, ¿sí? Y de esta variedad, también hay que decirlo. Bien, estamos ya vamos a entrar a la plegaria eucarística, que es la eucología mayor. He puesto de fondo precisamente, bueno, alguno puede reconocer cuál es la imagen de fondo.
más que el lugar, el fenómeno. La aurora boreal. Así es. Bueno, he elegido ese fenómeno porque de alguna manera para mí grafica precisamente lo que estamos a punto o sea, a punto de entrar, ¿no? Porque es como haber llegado ya a la cima de la segunda parte, de la segunda mesa de la Eucaristía, y es donde va a chocar precisamente el cielo con la tierra, ¿sí? Y ese acontecimiento, que en este caso con la aurora boreal, es el aire frío con los rayos del sol con el que se produce precisamente este fenómeno, algo similar sucede en la Eucaristía, pero mucho más grande. De eso al millón, de veces más grande, millón de veces más hermoso todavía que este fenómeno natural, ¿sí? Bien, para poder explicar un poquito el tema de las partes que hemos visto de la plegaria eucarística, que está la acción de gracias, la aclamación, la epíclesis, el relato de la institución, la anamnesis, la oblación, la intercesión y la doxología, he puesto al lado precisamente, traducido en, vamos a decirlo así, en castellano, para que sea un poquito más comestible, a qué parte corresponde precisamente en el momento en el que nosotros estamos, ¿no? La acción de gracias viene a ser el prefacio, ¿sí? Después del prefacio, cuando termina, entonamos el canto, que es el Sanctus, perdón, que es precisamente la aclamación de la cual habla esta plegaria eucarística. Después de eso está la invocación al Espíritu Santo, que es precisamente el epíclesis, y después el relato a la institución, que como sabemos es cuando el sacerdote repite el mismo gesto, las mismas palabras que el Señor realizó en la última cena. La anamnesis es el cumplimiento que hace la Iglesia entregado por Cristo para realizar ese memorial suyo, ¿sí? Y en el cual también se hace mención de esa gloriosa pasión y resurrección del Señor. Seguido de eso viene la oblación, es decir, la Iglesia ofrece al Padre y se ofrece a sí misma como ofrenda al Padre. Después viene la intercesión, en el cual ya aparece la mención de los vivos, los difuntos, los santos, ¿sí? Y también por los fieles, hay que decirlo. Para terminar precisamente con esa doxología final que es precisamente por Cristo, con Él y en Él. Tranquilo, no tengan miedo, he pensado también incluso cómo poder graficarlo más todavía para que podamos entender. Ahora vamos a tratar de verlo desde fuera hasta después entrar precisamente en esos acontecimientos. La acción de gracias, ¿por qué la Iglesia da acción de gracias precisamente en esta plegaria eucarística? Porque el sacerdote en nombre de toda la comunidad, en nombre de todo el pueblo santo, glorifica a Dios de la gracia precisamente de esa historia de la salvación, o incluso va desarrollando a través de este momento de acción de gracias algún aspecto en particular de ella, y casi siempre está muy unida a la celebración del día, o de la fiesta, o del tiempo, del momento litúrgico. Después el Santus, como le decía, en el que toda la asamblea junto con el sacerdote en comunión, uniéndose al coro de los ángeles, ¿sí?, entona el santo. Aquí, si queremos explicar qué es lo que acontece, como recuerdan en la transfiguración, cuando Pedro y Santiago y Juan están ahí con el Señor empieza a rezar, se transfigura y ¿cómo se llama? Les envuelve una nube, ¿no? Y después se escucha la voz del Padre. Bien, estamos aquí en ese momento en el que como que ya nos está envolviendo esa nube, en el que ya está chocando el cielo con la tierra, y como diría Romano Guardini, uno de los más grandes liturgistas que incluso participó en el Concilio Vaticano II, participó también en la nueva edición y en la investigación precisamente de la reforma de la liturgia, dirá que cuando se empieza a entonar el santo, ya los ángeles empiezan a meterse por debajo de la puerta de la sacristía, es decir, ya el cielo está precisamente por hacerse presente, está allí. Por eso el epíclesis es ese momento deslumbrante, ese es el momento, es el corazón precisamente de toda la celebración, porque en la epíclesis la Iglesia invoca al Espíritu Santo, ¿sí? Y implora
que por su poder, sean los dones ofrecidos por nosotros como hombres, sean consagrados precisamente y se conviertan en el cuerpo y en la sangre del Señor. Y precisamente para que esta víctima que se inmola a Cristo el Señor, él también, nosotros al recibirla, también nos convertamos en esa oblación también al Padre. Y sobre todo, sirva para la salvación de todos los que participen en la Eucaristía. Hay que reconocer que después del Concilio Vaticano II, en la plegaria eucarística hay dos epíclesis, ¿sí? Una es sobre el pan y el vino, que el texto que acompaña es precisamente cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino, y la otra es cuando se invoca el Espíritu Santo para los fieles. Bueno, lo vamos a ver, no tengan miedo, no tengan miedo. Después ya viene la narración de la Eucaristía, que es con la que por siglos inmemoriales la Iglesia ha celebrado repitiendo las mismas palabras del Señor, y el sacerdote nos dice en nombre propio, pero lo dice en nombre de Cristo, o sea, como el mismo sacrificio que el mismo Señor instituyó en la última cena, en la cual Él se ofreció bajo las especies del pan del vino, y después encargó precisamente a sus apóstoles que hagan esto en memoria de Él, para así perpetuar este gran misterio eterno. La anamnesis es precisamente ese momento en el que la Iglesia también, al cumplir este mandato de Cristo y recibirlo como suyo a través de los apóstoles, realiza ese memorial, ¿sí?, que el mismo Cristo ha renovado principalmente en su bienaventurada pasión, en su gloriosa resurrección y ascensión al cielo. Lo vamos a, bueno, ya cuando desarrollemos propiamente la plegaria eucarística, lo vamos a entender un poquito más todavía, ¿sí? No tengan miedo. La oblación. En esta oblación, la Iglesia no solamente hace memoria de lo que está ofreciendo al Padre como víctima por medio del Espíritu Santo, esa víctima inmaculada, sino después también invita a los fieles que sean ellos también quienes se ofrezcan al Padre, y aprendamos también a ofrecernos nosotros mismos al Padre. Y entre las intercesiones, como les decía, en la Eucaristía, cuando la celebra toda la Iglesia, está todo el cielo, o sea, el cielo y la tierra. Por eso después también se habla de que se une tanto la Iglesia celeste, la Iglesia purgante, es decir, la que está todavía con miras en el purgatorio, y la Iglesia peregrina o la Iglesia terrestre. ¿Sí? Entonces, es decir, las tres iglesias se unen para dar gloria al Padre por el Espíritu Santo, o en el Espíritu Santo por el Hijo, ¿sí? Y a la vez también se hace esa mención por los hijos de la Iglesia, especialmente por los vivos y los difuntos. Para terminar, como les decía, con esa doxología final por la cual se expresa esa glorificación a Dios, y la cual también se afirma y con la cual el pueblo asiente después también con ese solemne amén. Hay quienes la pueden cantar y el amén también se hace cantado. Como les pongo allí, es una imagen del famoso anillo del pescador. Como podemos apreciar, es precisamente el anillo del Papa emérito Benedicto XVI. Vamos a agrandarlo un poquito para que se vea más. Según la tradición, este anillo ha pasado de un romano pontífice a otro, y cuando muere, recién se destruye el anillo para que así el nuevo pontífice se pueda confeccionar el nuevo anillo del siguiente pontífice. En este caso, como ha sucedido, como lo tenemos ahora, el Papa Benedicto aún no ha muerto, por lo tanto porta aún el anillo del pescador. La primera homilía que él realiza como Papa, como romano pontífice, es una homilía en la que va desarrollando precisamente todos los signos pontificios, los signos del Papa, y entre ellos va detallando precisamente sobre este anillo del pescador. Y ahora el Papa Francisco tiene un anillo del pescador, pero hecho a lo
a lo mejor, esto sí no tengo la certeza, pero casi que podría apostar que ha sido hecho con alguna otra reliquia de la iglesia, ¿no? O sea, ha sido confeccionada con alguna otra reliquia. Pero bien, bueno, lo vamos a dejar allí para no emocionarme precisamente con estos hermosos signos. ¿Sí? Bien, vamos a pasar, antes de pasar al rito de la comunión, vamos a ver, vamos a poder proyectar, primero que nada, a ver, bien, aquí está el documento y después también, perfecto, ahora sí, volvemos con ustedes. A ver, ¿sí? Para poder comprender el prefacio, ¿sí? He copiado precisamente en este documento que también les voy a enviar a través de los hermanos de coordinación, las partes de la plegaria, de la liturgia de la Eucaristía, la presentación de los dones que hemos venido desarrollando, cómo se expresa en esta plegaria eucarística. ¿Sí? Ahí les pongo que están precisamente las 13 plegarias eucarísticas. Y después también los prefacios que tenemos, los prefacios propios de la Eucaristía, juntamente están los prefacios de Adviento, los de Navidad, los de la Epifanía, los de Cuaresma, los de la Pasión, los de Pascua, Ascensión, y así va continuando haciendo el recorrido precisamente por casi todos los prefacios. ¿Sí? Bien, he decidido desarrollar aquí la plegaria eucarística número 2, ya que es precisamente a la que estamos más acostumbrados, ¿no? La plegaria eucarística número 2 empieza: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Y después decimos: demos gracias al Señor, es justo y necesario. Y aprovechando que ya estamos aquí, quiero hablar precisamente o responder la pregunta de nuestra hermana que hizo la sesión anterior, en la cual decía cuál es la postura más idónea para poder en este momento tener, ¿no? En la liturgia, cuando se habla de posturas, la ordenación general del misal romano recoge precisamente, aquí está, recoge 3 posturas, ¿sí? La de estar de pie, estar sentado, de rodillas, y después, en el caso del sacerdote, hay momentos en el que indica que el sacerdote debe estar o con las manos extendidas o con las manos juntas, imponiendo o extendiendo las manos, ¿sí? Entonces, esa diferencia hay que saberla valorar. Cuando empieza precisamente el Oren Hermanos, es allí donde nos ponemos de pie, dentro de la liturgia de la Eucaristía, y nos mantenemos de pie precisamente hasta el momento de la epíclesis, que es cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino. Cuando en este momento yo he estado buscando sobre la plegaria eucarística, si otra postura debe tener el pueblo de Dios, no dice. Pero hay que reconocer que hay gestos que cuando uno está de pie o sentado, como que manifiestan alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy, en lugar de estar sentado como se debe, usando esa palabra que aunque suene fea, casi desparramado en la banca, o sea, se ve uno que se ve feo, porque no estás en un parque, no se está en la cama, no se está, no sé, en una perezosa, ¿no? Entonces, incluso hay que saber cómo uno se sienta, cuando uno está de pie también, qué posturas toma. Entonces aquí, sencillamente siempre se ha recomendado la postura más cómoda para el cristiano, ¿sí? Algunos prefieren estar con las manos juntas, otros con las manos entrecruzadas,
pues allí, como les vuelvo a decir, la liturgia no, o al menos el misal romano, no exige que haya una postura con las manos más que la parte corporal, de estar de pie. ¿Sí? Espero haber respondido a la pregunta de la hermana de la vez pasada. ¿Sí? Bien, entonces después que ha terminado con es justo y necesario con su respuesta, el sacerdote dice, ¿no? En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo sin cesar. Entonces, toda esta parte de aquí, hasta cuando el sacerdote invita al santo, forma parte de la acción de gracias. Como vemos, este prefacio va recogiendo precisamente, ha hecho un gran resumen de la historia de la salvación, pero empezando por Jesucristo. ¿Sí? Por eso habla de el Hijo amado, la palabra del Padre, la encarnación del Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen María, el Salvador, su muerte, su resurrección. ¿Sí? Bien, vamos a contemplar ahora, a ver, ojalá, no, a ver, un ratito, para que podamos ver la riqueza, porque muchas veces, como ya le hemos escuchado los prefacios y todo, esto nos suena a, como yo lo digo, a canción conocida, ¿sí? Y entonces, a veces, ¿cómo se llama? No queremos, o bueno, a veces no le prestamos la atención debida, ¿sí? Bien, aquí les presento precisamente el prefacio de lo que va a ser, después del próximo miércoles de ceniza, el primer prefacio de Cuaresma, ¿sí? En el cual lleva este título que expresa su significado, su resumen, el significado espiritual de la Cuaresma. Como nos damos cuenta, empieza igualito. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, etcétera, continúa. Pero vamos a pasar a lo que nos interesa. Por él, refiriéndose a Cristo, concedes a tus fieles anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso con los ángeles y arcángeles, y continúa. Ahora escuchemos un poquito sobre el prefacio de la última cena, del Jueves Santo, ¿sí? Dice, igual, empieza, en verdad es justo y necesario. Nos vamos a saltar esa parte que ya repetirá. Aquí viene lo más bonito, dice, el cual, verdadero y único sacerdote, al asumir el sacrificio de la eterna alianza, te ofreció primero a ti como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya. Tu carne, inmolada por nosotros, es alimento que nos fortalece. Tu sangre, derramada por nosotros, bebida que nos purifica. Y continúa, ¿sí? Por ejemplo, y ya para terminar el tema, solamente este pequeño ápice de los prefacios, ¿sí? Otro prefacio, el de Pascua, que lo vamos a escuchar después de la vigilia pascual. Es justo y necesario. Es importante que este prefacio pone énfasis precisamente en este día glorioso o en esta noche gloriosa, ¿sí? Si se hace en la vigilia pascual, pone énfasis este momento en particular, ¿sí? Y después también se puede usar en la octava de Pascua, ¿sí? En que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, dice, ¿no? Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta infusión de gozo pascual, el mundo entero se desborde de alegría y también los coros celestiales
los ángeles y arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Solamente para que veamos la riqueza que hay en estos textos, que también hay muchos más, ¿sí? Pero para no mencionarme con todo esto, ¿sí? Entonces, por eso solamente he recogido estos tres, que si Dios quiere, dentro de poco lo escucharemos, ¿sí? Bien, es así como llegamos a la aclamación, lo que les decía, el Sanctus, ¿sí? Y es aquí donde cantamos todos, o se reza, dice las rúbricas, y después el sacerdote empieza, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Si nos damos cuenta, está muy unido el canto del santo a la primera frase que el sacerdote siempre va a decir, o incluso puede variar dependiendo las plegarias, ¿sí? Pero aquí viene el epíclesis, junta las manos y dice, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. Y continúa, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. En el tema del epíclesis, como les digo, puede variar un poquito dependiendo la plegaria, ¿sí? Dependiendo de la plegaria, pero siempre se va a invocar al Espíritu Santo. Como les decía, a diferencia bueno, del canon romano que tiene otra estructura, pero si hay epíclesis, solamente una, ¿sí? Bien, y después dice, juntando las manos el sacerdote, empieza con la narración de la institución y las palabras de la consagración, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y continúa, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Ojo, como les decía, una de las cosas que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es que el sacerdote lo dice en nombre propio, ¿sí? O sea, porque actúa no solamente en nombre de Cristo, sino también por toda la fuerza que tiene precisamente estas palabras, ¿no? Que al final no decimos como Cristo dijo, ¿sí? Sino es como si estuviéramos entrando en lo mismo que el Señor hizo esa noche, ¿sí? Y después continúa de nuevo con la narración de la institución del cáliz, ¿no? Y del mismo modo, acabada la cena, ¿sí? Toda esta parte de aquí, desde que empieza el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, hasta hagan esto en memoria mía, forma parte a la narración y la institución y consagración de la Eucaristía. Y es aquí donde dice, este es el misterio de nuestra fe, con la cual se invita a la comunidad a sentir que en verdad Cristo está presente. Por eso nosotros respondemos, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Es esa mezcla también del presente con el futuro, con el escatón, con el final de los tiempos, ¿no? Y es aquí donde la comunidad se pone de pie. Hasta ahí ha terminado la consagración, ¿sí? Y continúa después, como le decía, la famosa anamnesis, en la cual había precisamente el tema en el que la iglesia, cumpliendo el encargo del Señor y de los apóstoles, va realizando esto en memoria del Señor. Por eso dice, así pues, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Miren qué bonito. Habla de nosotros en esa dignidad y del servicio, ¿sí? Esta anamnesis. Después continúa con el tema de la oblación. Y te pedimos humildemente, aquí viene la segunda epíclesis, que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, aquí se pide la invocación y la fuerza del Espíritu Santo para que nosotros también, al participar de esto, vivamos en comunión, en unidad, como nos lo pide, ¿sí? Y después ya vienen las intercesiones, con las cuales se expresa precisamente la Iglesia por los vivos, por los difuntos. Y aquí dice, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y aparece aquí el famoso embolismo del que les decía, el embolismo del domingo, o incluso los otros embolismos, sea el de la Navidad,
que se usa incluso durante toda la octava, el de Epifanía, el de la vigilia pascual, de la ascensión del Señor y Pentecostés. ¿Sí? Bien, y se menciona al Papa y a los obispos. Y aquí voy a responder a la pregunta de nuestro hermano Cristian, si mal no recuerdo. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Por qué los papas se cambian de nombre? He estado leyendo, investigando, y hay 4 fundamentos. ¿Sí? El fundamento bíblico, el teológico, el histórico y la parte del respeto. El fundamento bíblico, como nosotros lo podemos encontrar precisamente cuando Jesús le cambia el nombre a Pedro, ¿sí? De lo que antes era Simón, le dice: tú ahora serás Pedro. Y lo encontramos en varios pasajes, como en Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, en los versículos 16, en Mateo 16 y 17, perdón, Mateo capítulo 16, versículo 17, Juan en el capítulo 1, en el versículo 42, y así también desde el aspecto bíblico, el cambio de nombre siempre ha simbolizado la apertura a una misión, a una tarea. Por eso también esto lo podemos contemplar en el Antiguo Testamento, con los profetas, especialmente con Abraham, en el libro del Génesis, en el capítulo 17, los versículos del 1 al 5, cuando Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Y se pone énfasis precisamente en ese cambio de nombre, como ese cambio no solamente de vida y de misión. En la parte teológica, también por lo que va a significar lo que él va a hacer al ser el romano pontífice, al ser también el sucesor de Pedro, al ser también una de las figuras más importantes, o uno de los obispos más importantes de la iglesia del rito romano. ¿Cómo se llama? Siempre ha habido esa tendencia a elegir este cambio. Y la parte histórica, hay que reconocer que esto no ha sido desde, o sea, toda la vida. El primer papa que se cambió el nombre fue eh, Mercurio el Romano. ¿Sí? Antiguamente era el nombre y el lugar de procedencia. Él fue elegido papa el 31 de diciembre del año 532 y cambió su nombre porque Mercurio era un dios pagano, y entonces cambió su nombre a Juan II. Y después ya no ha habido hasta casi en el siglo noveno, décimo. Y posteriormente ya después se ha hecho como una tradición el que todos los papas se cambien de nombre. Por eso, cuando ha terminado el cónclave y se ha elegido al sucesor de Pedro, el cardenal decano del cónclave pregunta al que ha sido elegido, "Cumodo vis vocari", es decir, ¿cómo quieres ser llamado a partir de ahora? Y es así como los papas eligen su nombre. Por último, está también el signo del respeto, es decir, por la admiración o también para continuar la misión o la tarea de alguno de sus predecesores. A ver, vamos a ver si logro, a ver, vamos a cambiar de página para que podamos entender un poquito más, ¿sí? Todo bueno, estamos aquí en la página oficial de la Santa Sede del Vaticano. Aquí está el Papa Francisco, ¿sí? Y aquí entramos al tema de los pontífices, ¿sí? Bien. Entonces, como podemos ver, eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? Juan II. Como podemos ver, está los nombres de los papas, ¿sí? A ver, el inicio de su pontificado, el fin, el nombre con el que es cambiado, el nacimiento, ¿sí? Por eso era Lino de Tucia, Anacleto de Roma, Clemente Romano, ¿no? Y así, o sea, se conocía precisamente por el origen de su lugar. Y vamos a llegar precisamente, aquí está,
Aquí está, Juan II, el Papa número 56. Su nombre era Mercurio el Romano, ¿sí? Y se cambió el nombre por Juan II. Y cuando les hablaba precisamente del tema del respeto y la veneración o la admiración, o incluso continuar con la labor del predecesor, por ejemplo, tenemos aquí a Angelo Giuseppe Roncalli, ¿no? O Ángel José Roncalli, que fue Juan XXIII, que es el papa que empieza todo el tema del, del sínodo, perdón, del Concilio Ecuménico Pastoral Vaticano II. A su muerte fue elegido Giovanni Battista, o Juan Bautista para nosotros, Montini, y toma el nombre de Pablo VI. ¿Sí? Cuando muere Pablo VI, que es el que hace todo el tema de la reforma de la liturgia, los libros litúrgicos y el misal, es Albino Luciani el que es elegido. Y es aquí donde él toma el nombre de Juan Pablo, ¿sí? Y en virtud de qué? En virtud, como les decía, como respeto y después también admiración, y continuando con la labor precisamente que empezó Juan XXIII y Pablo VI. Y como murió con casi 30 días, 36 días de pontificado, ¿sí? Después eligieron al famoso Caro Bottila, y él eligió el nombre de Juan Pablo II para continuar precisamente con la tarea que su predecesor había empezado. Y Benedicto XVI quiso marcar precisamente la diferencia, o como diciendo, aquí hay otra nueva etapa dentro de, y él ha elegido el nombre de Benedicto XVI. Igual lo mismo ha hecho Francisco, que era José Mario Bergoglio, y es interesante en el caso de Francisco porque toma precisamente todo el tema de los pobres de San Francisco y así, ¿sí? Entonces, este es el motivo de por qué los papas se cambian el nombre, ¿sí? Espero haber respondido a la pregunta de nuestro hermano Cristian, y volvemos a la plegaria eucarística número 2, ¿sí? Y aquí, como siempre, perdón, antes de continuar, se nombra al arzobispo, en nuestro caso, Monseñor Héctor Miguel Cabrés Confidarte, OFM, franciscano. Después están sus obispos auxiliares, que es histórico que en nuestra arquidiócesis tengamos 2 obispos auxiliares. Casi siempre hemos solido, bueno, casi siempre, en algunas temporadas hemos solido tener 1. Pero ahora con la gracia y el regalo del Papa Francisco, pues tenemos 2, ¿no? Está Monseñor Timoteo Solórzano, que la mayoría le conocemos porque ha venido algunas veces aquí a la parroquia. Después también está Monseñor Timoteo, perdón, aparte de Monseñor Timoteo está Monseñor Francisco, que él casi siempre está como cuando no está Monseñor y tiene los viajes ahora, tanto con el CELAM y el Vaticano y a Lima, pues casi siempre él está asumiendo las tareas dentro de lo que es la parte de oficinas y todo lo demás dentro de la gran organización que tenemos en nuestra arquidiócesis. Después, como les digo, vienen las intercesiones particulares, con las cuales la Iglesia también expresa esa comunión entre toda ella, entre los vivos y los difuntos. Por ejemplo, aquí está algo que a lo mejor no habremos escuchado muy a menudo, pero está que durante las misas de octava de Pascua se menciona a los niños o a las personas adultas que han sido bautizadas en la vigilia pascual, en el bautismo de los niños, en la confirmación, yo creo que eso sí ya lo hemos escuchado un poquito más, en la primera comunión, en el matrimonio, el de los difuntos, y después continúa. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, haciendo el memento por la memoria de los difuntos. Ten misericordia de todos nosotros, y aquí viene la intercesión por la Iglesia Celeste. Entre ellas precisamente aparece la Virgen María como primera entre todas, San José, su esposo, los apóstoles, y aquí se puede mencionar algún santo en particular, especialmente si se celebra su memoria o su fiesta ese día.
y así, y a todos los que vivieron en tu amistad. Y termina precisamente con esa doxología final que les decía, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos pasado rápidamente todo el tema de la plegaria eucarística. Y ahora vamos a eh, pasar precisamente al rito de la comunión. A ver, sí, vamos bien. El rito de la comunión. Vemos ahí al Papa precisamente después de haber consagrado, como les decía, tiene a él ahora un anillo que sin duda, como les digo, ha tenido que haber sido hecho con alguna otra reliquia. Las partes del rito del rito de la comunión, ¿sí? Está la oración del Padre Nuestro, y una de las cosas hermosas que la ordenación general del misal romano dice que con esta oración los hijos de Dios, ojo, lo estoy releyendo o sea, haciendo un pequeño resumen, pedimos el pan de cada día, después también se evoca principalmente ese pan eucarístico, se implora en la oración del Padre Nuestro también la purificación de todos los pecados, de modo que también nosotros podamos participar de las cosas santas a la cual estamos llamados en virtud de nuestra vocación como cristianos. Y se invita también a orar eh, juntamente con el sacerdote para que así también nosotros podamos, vamos a decirlo así, manifestar esa dignidad de los hijos de Dios. ¿Sí? Por eso es que también se hace, lo rezamos todos juntos, la oración del Padre Nuestro. Después viene precisamente el rito de la paz, que se insiste en que tiene que ser un rito sobrio, no tan expresivo, ¿sí? O sea, no tan que cause un desorden, porque si no rompería precisamente con toda la celebración. Por eso, el rito de la paz es ad libitum, es decir, el sacerdote puede optar por quitar la paz, o sea, el que se comparte el gesto de la paz, siempre y cuando contemple que, perdón, está transmitiendo, perdón, creo que no estaba, nadie me dice que no estoy, ¿cómo se llama? No estoy Compartiendo la compartiendo, pantalla. padre. Por eso digo, pues no me están pasando la voz. Recién cuando digo, no sé cómo digo, me veo a mí solito, digo, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues nada, paciencia, ya está. Ahora sí, yo decía, ahí está el Papa Francisco precisamente después de haber consagrado. ¿Sí? Ahora sí, la oración del Padre Nuestro, como decía, ahí están las partes, el rito de la paz, que tiene que ser sobrio y que, como les digo, puede ser ad libitum, es decir, que el sacerdote puede elegir si quita el gesto o no. Yo algunas veces lo he tenido que quitar, sobre todo en misas de exequias o en misas de aniversario de primer año, porque cuando ves que todavía, o al mes, que ves que todavía la gente, bueno, la gente, los hermanos, están muy acongojados, muy adoloridos, y van y confunden la mayoría el rito de la paz con el pésame. Entonces dicen, se puede quitar y no pasa nada. Después viene aquí la fracción del pan. Y en la fracción del pan voy a responder aquí precisamente a la otra pregunta que nos hacía nuestro hermano, ¿sí? Conocido también como inmixtión o conmixtión. Se suele partir la hostia consagrada en dos partes y de una de ellas se fracciona un pedazo y se deposita y se deja caer en el cáliz, como lo vimos en la imagen. Y por eso había elegido precisamente esta imagen. Y ha sido este gesto de partir el pan, el gesto que fue realizado por el mismo Señor y que después los apóstoles han conservado, porque ya desde las primeras comunidades cristianas era el primer nombre con el que se denominaba de forma íntegra a la acción de la Eucaristía. Entonces ellos no decían, me voy a misa, sino decían, voy a participar de la fracción del pan, ¿sí? O voy a la fracción del pan. Y después, esta fracción del pan significa una cosa, dice que los fieles, siendo muchos,
en la comunión de un solo pan de vida, que es Cristo muerto y resucitado, para la vida del mundo, se hacen un solo cuerpo a través del pan y del vino. También en el número 83 de la Ordenación General del Misal Romano, insiste que el sacerdote realiza la fracción del pan y la deposita una partícula de hostia en el cáliz para significar la unidad del cuerpo y la sangre del Señor en la obra salvadora, es decir, del cuerpo de Cristo, Jesús que vive, de Jesús viviente y glorioso. Anteriormente, había este gesto también significaba que se guardaba un fragmento de la hostia consagrada anterior y se depositaba en el cáliz. Ojo, estamos hablando antes del Concilio Vaticano II, de como nosotros lo tenemos ahora. Y se depositaba en el cáliz para manifestar que la misa que se celebra hoy es la misma que se celebró ayer. Después, en Roma, se impuso también el hecho de que el Papa fraccione la hostia grande y después esos pedazos eran llevados por los diáconos o algunos acólitos a los sacerdotes de las parroquias más cercanas o incluso de las más alejadas para manifestar la comunión entre el romano pontífice como obispo de Roma y los sacerdotes. Igual también esto se replicó en otras diócesis en la antigüedad, en el que el obispo, cuando celebraba la cena del Señor, bueno, cuando celebraba la Eucaristía, fraccionaba pedazos de la hostia de la que él había consagrado y eran llevadas por los acólitos también, o sea, a las parroquias más cercanas, para manifestar así la comunión que hay entre el obispo como pastor de la diócesis y los sacerdotes como colaboradores suyos, ¿sí? Para que sirva un poquito más de refuerzo, yo he encontrado algunos artículos de 2 páginas que considero, bueno, más que páginas son ¿cómo se llama? De revistas o diarios que tienen un criterio un poquito más serio y litúrgico, que también les voy a pasar a través de los hermanos de la coordinación para que si alguno desea leerlo, pues lo pueda hacer. Y tanto lo el cambio de nombre de los papas como el de la fracción de la inmixción. Y después que se ha dado ya la fracción del pan, viene la distribución. Pero primero comulga el sacerdote. A ver, Leslie dice, ha levantado la mano. A ver, Leslie, Sí, dime. padre, buenas noches. Disculpe, tengo una consulta. Sigo con Ujú. la postura que me indicó en la hora. En la parte, solamente en toda la misa se tiene que hacer la postura solamente de pie. Por ejemplo, en la parte de la oración que decía usted, Ujú. también solamente es, porque había escuchado que solamente ya no es con las manos abiertas, sino es con las manos juntas. Esa es Cuando una de hablamos del Padre Nuestro. Sí. Ya, Y perfecto. Sí, ¿y? Leslie. A ver, había otro, bueno, primero respondo a Leslie y después respondo al otro hermano que ha levantado la mano también, que no me aparece aquí quién, pero bueno. En la oración del Padre Nuestro dice el sacerdote con las manos extendidas, ¿sí? Él lo pone de esa manera. Es decir, tiene que estar en una postura más o menos así. Bueno, esperemos que se note en la transmisión. Pero de los fieles no dice la postura en que debe tener las manos, pero sí que dice que deben rezar a una con el sacerdote, a una sola voz con el sacerdote. No sé si me explico. O sea, algunos que si también la quieren extender como el sacerdote, o sea, no prohíbe el misal. Y tampoco dice si debe ser con las manos juntas o las manos semiabiertas, ¿sí? Dice, se centra sobre todo en que es de pie y que tiene que ser a una voz o si no se hace cantado con el sacerdote. A ver, ¿alguien más había alzado la mano aparte de Leslie? Ítalo y Rosa. sí, tengo otra A ver, pregunta, padre. Otra a ver, pregunta. Leslie. Leslie, ¿no? Sí, Lacey. Otra A ver, pregunta es que también en la parte de la fracción del pan, algunos se visten en otras parroquias que a veces le dan también el mezclado del pan con el vino, bueno, en algunas celebraciones célebres, ¿no? ya. ¿A qué se debe eso también?
Bien, esa es en la parte de la comunión, justo ahí va a hablar después. O sea, porque hay tres formas, bueno, hay dos formas de recibir la Sagrada Comunión cuando se distribuye. Pero bueno, ya de aquí te respondo esa pregunta. Bien, el señor Ítalo y después había alguien más, Rosita Sumarán. Rosa. Rosa, bueno, no peleen cualquiera de los dos. Ya, Yo creo que primero las damas, ¿verdad? Ah, Ítalo, ya, primero las Rosita. damas, ¿sí? Rosita, te escucho. Padre, le escuché el término embolismo. ¿Qué quiere decir, padrecito? El embolismo es la oración. A ver, vamos a dejar de transmitir para que podamos verlo desde la plegaria, para que podamos entender un poquito. Aquí está. A ver, dejamos de compartir esta y el embolismo, que es precisamente el que, por ejemplo, es como una oración que se inserta en algunos momentos. Por ejemplo, el embolismo del domingo, ¿no? Cuando nosotros decimos, aquí está, el embolismo propio, ¿sí? Es solamente para acontecimientos muy particulares. Cuando decimos, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco. Esto es lo que siempre escuchamos, o casi siempre escuchamos en las misas entre semana. Pero los domingos, aquí se añade precisamente ese embolismo. Y acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Este embolismo, o sea, es lo que se injerta dentro de la plegaria eucarística para manifestar un acontecimiento en particular. En este caso, el domingo. Después también tenemos así, en la noche de Navidad y en la octava, ¿no? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en esta noche santa, en el día santo en el que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Igual con la Epifanía, igual, por ejemplo, en la vigilia pascual, ¿no? Acuérdate, Señor, dice, en esta noche santísima de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y después así también continúa. El embolismo es una oración que, como le digo, que se inserta con unos motivos en particular, como ya lo vamos viendo. Solamente aparecen estos, las del domingo, las de la Natividad del Señor, en la Epifanía, durante la vigilia pascual, y lo vamos a escuchar durante toda su octava, tanto como en la Navidad, y después también en la Ascensión del Señor y en Pentecostés. Eso es un embolismo. Y después también hay otro embolismo, es decir, que Gracias, une padre. una oración con otra, que es precisamente la del Padre Nuestro. Cuando terminamos Padre Nuestro, que estás en el cielo, y líbranos del mal, y continúa, ¿no? Líbranos, Señor, de todos los males. Por eso es que dentro de la misa no se dice amén. ¿Por qué? Porque la oración del Padre Nuestro está unida precisamente con lo que continúa con la siguiente oración. ¿Sí? Bien. Señorita, no. Gracias, padre. A usted. Sí, padre, hace algunos años atrás, si no mal me equivoco, hace algunos años atrás, todo el pueblo de Dios rezaba y decía, por Cristo, con Él y en Él. A Dios Padre Omnipotente, y llegó un tiempo, no recuerdo qué año, y ya no solamente era propio el sacerdote. No, le digo, la ordenación general del misal romano, si me da un segundo. Bien, aquí, misal romano, ¿sí? La doxología final, que es la que usted ha mencionado, es propia del sacerdote, no de la comunidad. Entonces, la Constitución Apostólica Misale Romanum, que es el documento con el que el Papa aprueba el misal romano, fue promulgado en el año de 1969. 3 de abril de 1969 fue promulgado este documento con el que el Papa acepta y da por conveniente el uso del nuevo misal romano. Hablamos desde el año 1969, en el que
en el que la iglesia ha celebrado precisamente con esta nueva traducción. Y o sea, hablamos de esa fecha, ¿sí? Por lo tanto, este documento ha regido desde esa fecha. Y por Cristo, con él y en él, sucede que algunos sacerdotes, hay que decirlo, con la falsa idea de que el pueblo también tiene que participar, ha puesto precisamente que respondan o también que digan con él, cuando eso le corresponde solamente al que preside. Ni siquiera los concelebrantes. Los concelebrantes lo decimos en voz baja, porque solamente es propio del que preside. Y esto ha traído repercusiones que después cuando ha habido, por ejemplo, lo digo desde la realidad de un sacerdote amigo mío, que cuando lo hicieron párroco, no voy a decir la parroquia, ¿cómo se llama? El párroco anterior hacía eso, de que la comunidad también diga la doxología. Y cuando él lo quitó, claro, la comunidad dijo, nos estás quitando la participación. Y el párroco decía, sí, pero es que ahí no, ustedes no participan, eso le corresponde al que preside. Hasta que llegó un catequista que había salido de esa comunidad y le dijeron lo que estaba pasando, ¿no? Y el catequista dijo, sí, pero es que el padre está haciendo lo que siempre se ha hecho en la iglesia. Y dijo, lo que nos han enseñado mal han sido los padres anteriores, ¿no? No voy a decir nada más para que no se diga ni el pecador. ¿Alguien levantó la mano? Muchas gracias, padre. Sí, no hay problema. Padre Luis, buenas noches. Buenas noches. Padre, una consulta. Hace muchos años, una capacitación así como la que usted nos da, un seminarista nos contó, bueno, en otro sitio, fue en Santiago de Chuco cuando estaba trabajando por allá. Dijo que había algunas peculiaridades que a tomar en cuenta con la hostia consagrada cuando sucedían algunos casos especiales. Solamente cito un ejemplo. ¿Qué pasa si en plena comunión se cae una hostia al piso? Esa hostia no se puede botar, dijo, ¿no? Entonces, casos como esos, dijo que tenía un listado de casos especiales que podían suceder en una celebración, ¿no? Usted quizá tiene alguna idea de ello, como digo, solamente citó ese ejemplo, ¿no? Pero él manifestaba que había muchos casos especiales como esos. Tal vez usted tiene algún caso especial y qué hacer, por ejemplo, yo sabía también, hace poco supe que el agua con que se lava los objetos litúrgicos no se bota el desagüe. Nos dijo un seminarista también, si no se echaba las plantas y cosas así. Entonces, esas cositas, esos detalles que a veces quizás uno no sabe, también es bueno que tal vez quizás se nos explique. Usted tal vez tiene algún alcance para que nos lo dé. Bien, muchas gracias, hermano. Perdón que no diga tu nombre, pero es que como no me parece, así que tranquilo. Mira, el tema es que lo más común es que suceda esto, ¿no? De que cuando estás dando la comunión se caiga al suelo. Entonces, lo normal es que se recoja lo más rápido y no se da la comunión a la persona. Habitualmente se suele separar y ¿cómo se llama? Se pone en un vaso con agua para que se disuelva, o sea, se desintegre. Y una vez que se ha desintegrado, es decir, que ya no hay pan, es decir, por lo tanto, la presencia material de Jesús en esa hostia, o sea, también ha desaparecido, ¿sí? Y entonces esa agua igual se echa a las plantas. Más que con todos los ornamentos, es precisamente, se tiene mayor cuidado con el tema de los purificadores y de los corporales, porque cuando fraccionas o no las hostias, quieras o no, igual caen partículas en la patena o caen partículas también de la patena al corporal, ¿no? Entonces, por eso es que también en respeto incluso a las partículas de la hostia consagrada, es que también se lava de esa manera. Otros casos que son un poquito más complicados, por eso comprenderán mi celo por el tema de que se comulgue delante del sacerdote, que algunas veces, bueno, aquí ha pasado muy poco, pero aquí en Perú, pero en otros sitios sí se roban al Señor y se lo roban para hacer misas satánicas.
Entonces, por eso el cuidado, ¿no? Y otros, o sea, sin mala intención ni nada, pero alguna vez a mí me ha pasado que un señor le quería llevarle la comunión a su esposa porque estaba enferma, y le digo, señor, pero es que usted no es ministro de la Eucaristía, es mejor que pida, porque en realidad no sabemos si en verdad es para, para la esposa o para qué. Entonces, por eso hay personas que se han formado e instituido para este servicio de llevar la comunión a los enfermos, de visitar a los enfermos. Entonces, cada uno tiene su misión. Inclusive, si viene uno que no conozca, si por ejemplo, con el cariño que le tengo a don Manuel, que estoy seguro que no se va a molestar si le pongo un ejemplo, ¿no? Si no lo hubiera conocido aquí en la Noria, ¿sí? Y hubiera estado en otra parroquia y me viene y me dice, padre, yo soy ministro de la comunión de la Noria. Me dice, a mí qué me importa. Y dice, tengo que llevarle la hostia consagrada a 12 enfermos, no le doy. Por más que es buena gente, por más que aquí es comprometido en la parroquia, ¿por qué? Porque yo no le conozco. Y tampoco sé si es instituido, si en verdad es, si se está haciendo pasar, que muchas veces se han acercado y le digo, lo siento, no te doy porque no sé quién eres. No, pero es que el padre anterior, le digo, sí, el padre anterior a lo mejor te conoce, pero como yo no te conozco, no te lo puedo dar. Y vienen con su portaviático y todo bonito, su portaviático envuelto, doradito, digo, sí, lo siento, pero no te doy. En ese aspecto, yo, perdóneme, soy muy celoso, ¿no? Soy muy celoso. Y entonces por eso, o sea, porque ha habido casos en el que ha habido algunas personas que se han querido secuestrar al Señor, por eso te darán cuenta que yo me demoro en dar la comunión porque tengo que tener esa certeza de que en verdad se está comulgando. Y sobre todo ahora con este tema de la mascarilla se hace más complejo y hace que se tarde un poquito más, pero es necesario, ¿no? Sobre todo porque, bueno, ya sí, como, perdonen la expresión, sí, pero lo digo con cariño, cuando ya son caseritos, vienen a misa casi diaria y domingo, ya sé quiénes son, o sea, ya ni los miro, porque sé que van a comulgar. Pero cuando recién llegué, o sea, miraba desde el señor César, que es presidente del Consejo Pastoral, hasta la hermana María Elena, cuando venía a comulgar, porque no conocía absolutamente a nadie, no conocía absolutamente a nadie. Entonces, por eso siempre he sido muy, y yo soy, al menos perdónenme, pero soy muy celoso con estos temas. Espero haber respondido alguna bueno, alguna de las casuísticas, es verdad, hay más, pero como casi siempre los que se encargan de este tema de los vasos sagrados, de los purificadores y todo, son los sacristanes, es a ellos a quienes también el misal romano y la ordenación general del misal romano insiste que también se les forme para que sepan cómo deben cuidar, cómo deben preparar y cómo deben precisamente hacer el tema de las limpiezas o no de los vasos y utensilios sagrados. ¿Sí? Bien, ¿algo más? ¿Alguien levantó la mano por ahí o no? Para continuar con el tema de la comunión y así responder a la hermana que había hecho la pregunta sobre el tema de la comunión. No hay ninguna mano levantada, padre. Perfecto, perfecto. Bien, vamos a pasar a la comunión. Entonces, en la comunión, el sacerdote comulga primero del pan y del cáliz. ¿Sí? Cuando se administra la comunión, hay dos maneras de administrar la comunión. La más clásica y la que todos conocemos es la comunión bajo una sola especie, ¿sí? Y es cuando recibimos la hostia consagrada. Está la segunda forma, ahora termino de decir esto y le dejo hablar, señora Teresa. Y la segunda forma es la comunión bajo las dos especies. Y en la comunión bajo las dos especies hay también de dos formas. Por intención, es decir, remojando la hostia consagrada y dando junto con el vino, o sea, unidos ambos, remojando la hostia en el cáliz y dándolo a la persona que va a comulgar, y se dice el cuerpo y la sangre de Cristo. Y la segunda es por separado. Primero se da la hostia, que es el cuerpo de Cristo, y después se debe beber del cáliz, y se dice la sangre de Cristo. Y esta forma se recomienda sobre todo para fiestas muy importantes y sobre todo cuando se administran los sacramentos a un grupo particular, sea para los chicos de primera comunión, sea para los chicos de la confirmación
o incluso para los que recién se casan. Yo siempre que he acompañado a las parejas les he solido dar la comunión bajo las dos especies por separado, tanto del pan como del cáliz, ya que es el día de sus bodas, y no todos los días uno se casa, ¿no? A ellos y a los padrinos, ¿sí? Que así también lo pone el ritual del matrimonio. Señora Teresa, tenía una pregunta. Sí, padre, buenas noches. Mi inquietud es, ¿se puede cantar la paz y el cordero? Sí, sí se puede cantar la paz, pero recordando que la centralidad de precisamente del rito de la paz no es el saludo de la paz, sino la fracción del pan. Por eso casi siempre se suele entonar el canto de la paz, que es el coro y una primera estrofa, y seguidamente el cordero. Y el cordero sí debe acompañar hasta que, bueno, habitualmente como lo tenemos acostumbrado, ¿no? Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y en caso de que si se prolongase, dice, la fracción del pan, que habitualmente no sucede con nosotros, si se prolongase, al menos con ceremonias un poquito más grandes e importantes, como por ejemplo, bueno, no sé si alguno ha ido al Corpus Christi, que hacíamos en la Plaza de Armas, el Corpus Christi arquidiocesano, ¿no? Entonces, que era la misa en la Plaza de Armas, Monseñor usaba una hostia bastante grande y esa hostia se fraccionaba. Entonces, mientras que se va terminando de fraccionar esa hostia para ser comulgada, se va cantando la paz, y ya cuando se ha terminado de fraccionar la hostia, recién precisamente se termina de cantar el cordero, perdón, se termina de cantar el cordero con la última frase. ¿Sí? ¿Está respondida la pregunta? Sí, muchas Bien. gracias. Pero otra Perfecto. cosita. Sobre el cordero, yo le consulté si se puede cantar alegre o un poco, Ujú. como se dice, recogimiento, tal vez, no sé por qué. Sí, sí. Sí. Sí, dice, el cordero, dice, según la rúbrica, dice, es la aclamación del pueblo que responde, bueno, o lo dice en voz alta, y acompaña precisamente la fracción del pan. Y se da de repetir, o sea, es lo único que dice. Pero al final recordemos que un canto no está aislado de toda la celebración, sino que acompaña y sostiene toda la celebración. Es decir, si por ejemplo entramos al tema, bueno, dentro de poco que vamos a entrar al tema de la cuaresma, ¿no? Entonces los cantos tienen que ser más sobrios, es decir, no ser tan alegres como a diferencia de la Pascua, ¿no? Que se tiene que exaltar precisamente la alegría de la resurrección del Señor. Entonces los cantos tienen que ir de acorde también al tiempo, ¿no? Si por ejemplo vamos a empezar con el tema de la cuaresma, incluso los corderos tienen que ser un poquito más sobrios, ¿no? O sea, no tan alegres como por ejemplo en otras fechas, ¿no? Al igual, por ejemplo, el canto de entrada, el canto de perdón con mucho mayor énfasis, ¿no? El canto del gloria, en el caso en que también, si es que alguna vez se pide, ¿sí? Entonces, esas variantes hay que tenerlas en cuenta, sobre todo en el tema del canto, cuando acompañen. Yo creo que, bueno, es que eso de ahí nos va a dar para un poquito más, porque el hablar del canto dentro de la liturgia es entrar en una dimensión que va un poquito más allá. Entonces, allí esto ya sería un poquito bueno, sobre todo para los hermanos que están precisamente ejerciendo este ministerio de cantores, ¿no? Ya esperemos que más adelante podamos también tener una charla de formación para los coros. Muchas Pero gracias. bueno, tiene que responder a los momentos también, tiene que responder a los tiempos, ¿sí? Bien, en cuanto a la comunión, espero haber respondido a la pregunta ya van a ser las 10, de la hermana. Entonces, sí, ¿verdad? Sobre las formas de la comunión, de distribuir la comunión. Como digo, habitualmente estamos acostumbrados a la primera, que es la comunión bajo una especie, que es verdad que la otra es mucho más significativa, pero no resta que estamos recibiendo al Señor, ¿sí? Y el rito de la comunión termina precisamente con la oración después de la comunión,
Después están en los ritos conclusivos. Perdón. Perdón, aquí ha habido un lapsus, porque la oración después de la comunión está dentro todavía de los ritos de la comunión. La señora Elizabeth, diga. Bueno, después lo corrijo. Señora Elizabeth, levantó la mano. Padre Luis, una consulta. Cuando uno está en La Paz y el Cordero, ¿no? Eso de ahí lo podemos hacer también nosotros. Los monitores también pueden hacerlo, ¿no? No solamente el que canta, sino cualquiera que esté ahí. En el caso del Cordero, dice o se canta o se reza. ¿Sí? Entonces, si no se canta, pues hay que rezarlo. Y como tampoco pertenece no es una acción presidencial, es decir, que no le corresponde al sacerdote, lo puede hacer un laico, o en este caso el monitor, o cualquier otra persona. Es como el Kyrie, ¿no? Como el Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. No es presidencial, o sea, no le corresponde al que preside, que lo puede hacer si es que no hubiera alguna persona que pudiera participar. ¿Sí? Gracias, Padre. El rito de la comunión termina precisamente con la oración después de la comunión, pero aquí ha pasado algo que bueno, nada, paciencia. Este aquí no va. Después de la oración, después de la comunión, vienen los ritos de conclusión, que empiezan con con los breves anuncios, es decir, si es que hay algún aviso de alguien que se va a casar, alguna actividad parroquial, alguna otra cosa en particular. Después está el saludo final y la bendición por parte del sacerdote, que puede ser la simple o la solemne, y la despedida del pueblo, con ese famoso pueden ir en paz. La que más me gusta a mí es la otra, uy, se me fue. Es que claro, si no está dentro de la misa, pierde para mí la ilación, ¿no? Pero aquí está. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Es una de las que a mí me fascina muchísimo. Porque creo que engloba lo que después, lo que pues tiene que suceder después de haber participado de misa, ¿no? El hecho de glorificar al Señor con nuestra vida. Entonces, hay 4 saludos de despedida, pero al final también hay un quinto que se reserva sobre todo para el tiempo de Pascua. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado, pueden ir en paz. Y se entona el canto final y con ello ha terminado precisamente toda la celebración de la Eucaristía. Y muchas gracias. Gracias a usted, Padre, por las ilustraciones, por las enseñanzas, Gracias. por nuestra actualización, el conocimiento de esto, ¿no? Tan importante. Es muy importante. Muchas gracias, Padre. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias, Padrecito. Cuídese, que Dios me lo bendiga. Bien, si no hay nada más por su parte, o por parte de la comunidad que me ha soportado durante todo este tiempo, pues podemos dar por concluido. Pedirle las disculpas del caso, solamente que, como les digo, ¿no? Es que al ser un tema tan amplio, reconozco que he tenido que romper récord, porque estoy yo acostumbrado a preparar mis temas con un mes y medio de anticipación. Entonces, darlo toda la semana ha sido como hemos llegado. Entonces, pero bueno, yo me he divertido, no sé ustedes, ahí ya, cualquier queja con el Vaticano, con el Papa Francisco, van y le dicen, Santo Padre, perdónenos, pero es que el Padre Luis, y ya. Oh, Padrecito, muchas gracias. Muchas gracias, Padrecito.
Bueno, si no hay alguna otra pregunta, nos unimos todos en una actitud de agradecimiento, Padre Luis, no solo por su disposición, por el tiempo que todas estas semanas nos ha asignado, sino también, como Ítalo lo comentaba, ¿no? Por ampliar nuestros conocimientos, por despejar nuestras dudas y sobre todo porque a partir de esta fecha estoy segura que todos pues vamos a participar de la Santa Misa y ya con el conocimiento que poseemos vamos a poder también transmitirlo a nuestros familiares y a las personas que nosotros pues dentro de la catequesis también tenemos a cargo. Y todos los miembros de nuestra comunidad que también en estas semanas han estado participando con nosotros. El agradecimiento por parte del Centro de Catequesis de nuestra parroquia. Invitarles también porque vamos a continuar desarrollando algunas otras charlas formativas los segundos sábados de cada mes. Y ya en adelante vamos a ir invitándolos de una forma ya más específica. Padre Luis, lo vuelvo a molestar ya para que me jale la oreja finalmente, pedirle que nos apoye con la oración final y su bendición. Claro que sí. Bueno, yo quiero terminar con un himno de la liturgia de las horas que siempre a mí me ha encantado muchísimo. A ver, un ratito. El himno es del día martes de la cuarta semana. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estate, Señor, conmigo, siempre sin jamás partirte, y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo, de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú la vida del alma mía. Si tú vida no me das, yo sé que vivir no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso, más que la muerte temo, Señor, tu partida, y quiero perder la vida 1000 veces más que perderte, pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo, cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. He querido terminar con este hermoso himno, porque creo que refleja precisamente toda la historia de la Eucaristía, ¿no? Al final nos quedamos, si nos quedamos sin misa, es si yo sin ti me quedo, si tú sin mí te vas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Padre, también. Muchas gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Buenas noches. Buenas noches, Rosita. Buenas noches. Gracias, Buenas Padre, noches. buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Padre Luis, y muchas gracias a los hermanos del Centro de Catequesis por compartirnos y participar de su charla. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas Mi noches. invitación a la Santa Eucaristía de lunes a sábado, todos los días, 5 de la tarde, por amor a Jesús Eucaristía, y los domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Muchas Muy bien, gracias, señora por la Elizabeth. invitación. Flores. Nos vemos, Florcita. Chao, Italito. Ya, Rosita. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Gracias, Padre. Muy buenas noches. Buenas Chao, noches. Dorita. Buenas noches con todos, bendiciones. Un ratito.